El método que vamos a ver ahora de los sólidos de revolución es el método de los cascarones cilindros. Otros le llaman, algunos libros le llaman capa cilíndrica, eh, que es por capas. Bien, ¿cómo es este método? ¿Cuál es la diferencia de este método con los anteriores? Bien, en este caso, pues tenemos una región, miren, la región, ¿verdad? Y aquí tenemos un eje de revolución. Viendo la lógica de los métodos anteriores, si ustedes recuerdan, el método anterior lo que hacía, bueno, aquí está mi eje de revolución, aquí está mi región, lo que hacía era trazar una recta perpendicular al eje de revolución, ¿verdad? En este caso la recta vendría siendo así, y va a integrar para Y, así como está la gráfica, ¿verdad? Donde este es mi eje de revolución. Así era, ¿verdad? ¿Y qué método iban a aplicar ahí en ese caso? Como la región estaba desplazada del eje de revolución, aquí el método que iban a aplicar era arandelas, ¿verdad? Integrando para Y, así como está. Pero miren el cambio ahora con este nuevo método. Eh, ¿Qué es lo que van a hacer ahora con este nuevo método? Bueno, tienen su eje de revolución y tienen su región. Lo que van a hacer es trazar la recta ahora, pero ya no va a ser perpendicular, sino que va a ser paralela al eje de revolución, miren. La van a ubicar en un punto X cualquiera de bueno, aquí en este caso sería X cualquiera de la región, miren, un punto X. Trazan la recta en un punto X. Y bien, entonces a esto, bien, bueno, ¿cómo se forma esto? Se forma lo que es haciendo girar este rectángulo, ¿verdad? Y se forma lo que es este cascarón. Obviamente, entre más rectángulos pongan, ¿verdad? Van a ir formando más cascarones y así de esa forma van a ir generando lo que es el sólido de revolución. Así lo van a ir generando, ¿verdad? Eh, entonces, ¿y cómo se va a hacer para calcular el volumen de ese sólido de revolución? Pueden ver aquí que está que aquí está la integral de A a B, 2pi por R por H diferencial de X, donde R dice que es el radio del cascarón y H la altura del cascarón. Bueno, vamos a ver de dónde sale ese R y dónde sale ese H. Bueno, les dije, ubicamos en punto X, ¿verdad? El rectángulo. Miren que ahí quedaría, ¿verdad? Esto y tendría una altura H. Miren que el H vendría siendo la altura que hay de aquí, ¿verdad? Entre las dos regiones esta. H esa es la altura, o sea, donde toca superiormente la recta y donde toca inferiormente la recta. O sea, esta menos esta sería H. Y, bueno, y R ya sería, R va a ser la distancia que hay del punto X a mi eje de revolución. Ese va a ser R. O sea, R es esto, esta distancia que hay aquí, de esto a esto. Esa sería lo que es R. Así. Pero para entenderlo mejor lo que se hace, bueno, esto lo que forma es un cilindro, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el cilindro lo cortamos? Miren que si lo cortamos, este cilindro hace lo que es eh, esta figura. Viene siéndolo como un paralelepípedo, donde la longitud que había de aquí es R, el espesor, ¿verdad? O ancho de ese cilindro es T, donde este ancho es este que está aquí, que es un delta de X. Es este. Y la altura, pues no hay necesario, ¿verdad? Especificar qué es. Entonces, al cortarlo, se hace lo que es esta figura para el epípedo, donde se tiene que H y el espesor del paralelepípedo este y esta longitud 2pi por r, pues si ustedes se acuerdan la longitud de una circunferencia, esta era la longitud de una circunferencia, 2pi por r, ¿verdad? Ya que esta es una circunferencia de radio r, entonces la longitud de la circunferencia era 2pi por r, eso se acuerdan en 111, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo se calcula el volumen de este paralelepípedo? Era largo por ancho por alto, ¿verdad? En este caso sería 2pi por r por h por alto. Bien, esto quedaría 2pi por r por h por t. Bueno, esto solo representa un cascarón, ¿verdad? Pero como yo quiero tomar en cuenta todos los cascarones, por eso va toda la integral ahí, ¿verdad? Y ahí está el 2pi por r por h. Y el t, como les dije, viene siendo el delta de x, que es en la integral se representa como diferencial de x. Entonces, así es como se da esta fórmula, nada más. Eh, y así está. Entonces, ustedes para encontrar el volumen eso lo único que van a hacer es determinar quién es R, quién es H. O sea, el radio
que tendría el cascarón y la altura que tendría. Así de sencillo. Entonces, para eso aquí les traigo casos, cómo determinar tanto los radios como sus alturas, ¿verdad? Dependiendo de cómo esté su eje de revolución. Entonces, tenemos el caso 1 y el caso 2. El caso 1 es cuando el eje de revolución está a la izquierda de la región. Entonces, como les digo, lo primero que ustedes van a hacer es ubicar la recta en la región, ¿verdad? Sobre un punto X, en este caso sería X. Y entonces, aquí, a partir de aquí, H va a ser la altura que tiene esta recta aquí en la región. O sea, pero esa altura no es que es un valor numérico, sino que va a depender de las funciones de las que esté delimitada. Entonces sería función mayor menos la función menor, ¿bien? F de X menos G de X. Y el radio va a ser la longitud que hay de ese valor de X al eje de revolución. ¿Y cómo se calcula? Siempre la de la derecha menos la de la izquierda. Miren, o sea, X menos el valor del eje de revolución, que sería X menos L. Así de sencillo. Si el eje de revolución está en la parte derecha, pues la altura se sigue manteniendo, miren, sigue lo mismo. Si el eje de revolución está a la derecha de la región, pues sería el eje menos el X que ustedes ubicaron. Ese X ustedes siempre lo van a ubicar, chicos, en ese caso. Ahora, cuando el eje de revolución es horizontal, cuando el eje de revolución es vertical, miren. Aquí obviamente ustedes ya entienden que van a integrar para X, ¿verdad? Aquí van a integrar para X, eso es obvio. Y aquí van a integrar para Y. Miren, cuando el eje de revolución es horizontal, recuerden que en este método la recta se pone paralela al eje de revolución, ¿verdad? Por eso está aquí. Es paralela. En los dos métodos anteriores era perpendicular al eje de revolución. En este caso es paralela. Entonces aquí pues lo que hacen es ubicar la recta, ¿verdad? Sobre un punto Y cualquiera en la región. Miren, ahora es Y, ya no es X, ¿verdad? Aquí es X cuando el eje de revolución es vertical. Ahora cuando el eje de revolución es horizontal, pues ubican una Y. Y entonces lo mismo, van a tener, esto va a definir una altura, y donde la altura va a ser la función de la derecha menos la de la izquierda, h de y menos g de y. Y el radio va a ser pues la longitud que hay de ese valor de y al eje de revolución, que en este caso sería lo de arriba menos lo de abajo, o sea, y menos el valor del eje, que sería L, y ahí sería el radio. Y el otro caso, cuando el eje de revolución está sobre la región, pues la altura es lo mismo que el caso anterior, y el radio pues solo sería la función de arriba menos la de abajo. Miren, ahora sería el eje menos el valor y. Y así de sencillo. Así de sencillo sería formar la integral. Entonces, ya los límites, pues ya ustedes ya saben cómo determinar límites de integración. O sea, en este caso se miraría y en que está delimitada en estos dos casos, y en estos dos casos se miraría x en que está delimitada en esta región. Así de sencillo. Entonces, esta es la diferencia con los dos métodos anteriores, que este método se le puede aplicar a cualquiera, no importa si la región está sobre el eje de revolución, cuando digo, o mejor dicho, o si está montada en el eje de revolución, no importa si está montada en el eje de revolución o está desplazada del eje de revolución, se puede aplicar este método. Y la otra es que la recta ya es paralela al eje de revolución. En los métodos anteriores, pues para usar discos se tenía que tener la región montada sobre el eje de revolución, ¿verdad? Y se ubicaba una recta perpendicular. En el método de las arandelas, ese es cuando la región está desplazada del eje de revolución y la recta que se ubica es perpendicular también, en ese caso. Entonces vamos ahora con los ejemplos para así agarrarle más al método. Tenemos ahí, ¿verdad? Igual que como los anteriores, aquí les traigo la gráfica. Igual les digo cuál es, ¿verdad? Esta sería la parábola y igual a x al cuadrado más 1, que viene siendo esta. Y igual a x al cuadrado más 1. X igual a 0, que sería el eje y. Y x igual a 1, esta otra recta vertical, en este caso. Y bueno, la región que queda delimitada sería lo que es esta, que está aquí en anaranjado, ¿verdad? Y el eje de revolución les dicen que es el eje y. Miren, este es el eje de revolución, el eje y. Entonces aquí, miren, aquí no les dice el enunciado, hágalo por tal método. Ustedes van a tener que definir qué método van a aplicar. Entonces miren que aquí, por ejemplo, está montada sobre el eje de revolución. Entonces aquí dirían ustedes, voy a usar el método de los discos.
porque está montada. Aquí fácilmente alguien puede decir, voy a usar el método de los discos, te voy a trazar una recta horizontal, dice. Bueno, trazándola ahí, esta sería mi función de tocar la parte izquierda y la parte derecha. Pero si ya la trazo aquí, miren, hay un cambio. Pueden ver que hay un cambio, ¿verdad? Y aquí esto implicaría que serían dos integrales haciéndola por el método de disco. Incluso aquí sería el cambio. Miren, ¿qué pasaría? Aquí esta sería una región 1 y esta sería una región 2. En la región 1 tendrían que aplicar el método de los discos y en la región 2 el método de las arandelas. Y calcular las dos regiones, el volumen de las dos regiones, y ese sería el volumen de su sólido de revolución. Miren con qué complejo sería hacerlo de los dos métodos por lo que hemos visto antes. Aquí en esta parte sería el disco y en esta sería arandela. ¿Por qué arandelas en aquí y por qué disco aquí? Porque aquí hay ya una separación del eje de revolución. Entonces sería arandelas aquí y aquí está montada sobre el eje de revolución, sería disco. Entonces miren qué complejo. Ahora vamos por el método que estamos viendo ahorita. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, el método que estamos viendo ahorita dice que lo que vamos a hacer es trazar una recta paralela al eje de revolución. Como el eje de revolución es este, trazamos la recta paralela y ubicamos un punto X. O pueden decir, ubican el punto X y sobre ese punto X ubican la recta paralela al eje de revolución. Así de sencillo. Entonces ya con esto, pues nosotros vamos a tener un valor H y aquí vamos a tener un valor R, que se va a hacer en radio. ¿Cómo va a estar entonces el volumen? Sería la integral que va de A a B de 2pi por R por H de X, ¿verdad? En este caso vamos a integrar para X. Entonces aquí, pues, ¿quién es R y quién es H? Bueno, R sería la distancia que hay de aquí a aquí. ¿Cómo se calcula esa distancia? Sería la de la derecha menos la de la izquierda. O sea, sería X menos 0. O sea, ¿bien? X menos el valor del eje, que sería 0. En este caso, el radio queda X nada más. ¿Cómo se calcula la altura? Bueno, la función que está tocando en la parte superior es la recta, que en este caso es la curva, X cuadrado más 1, menos la función que está tocando en la parte inferior de la recta, que en este caso eh, sería lo que es el eje X, que sería y igual a 0. Mire, entonces en este caso me queda X cuadrado más 1, nada más. Entonces ya tengo mi radio y mi altura. ¿Y X de dónde a dónde está delimitado? Bueno, X está delimitado de 0 a 1. Entonces el volumen va a estar dado de la siguiente forma. La integral que va de 0 a 1 de 2pi por R, que es X, por H, que es X cuadrado más 1. Diferencial de X. Y pues esta integral va a quedar bien sencilla. La integral de 0 a 1 de 2pi X al cubo más X, diferencial de X. Integrando ambos lados quedaría, bueno, integrando quedaría X a la 4 sobre 4 más X al cuadrado sobre 2. Evaluado de 0 a 1. 2pi, cuando X vale 1 quedaría un cuarto, más un medio, y cuando X vale 0 se hace 0 el término, así que no hay necesidad de evaluar en 0. Y aquí un medio más un cuarto serían lo que es 3 cuartos por 2pi, 3pi medio, unidades cúbicas. Y eso sería lo que es el valor del volumen que genera lo que es hacer girar esta sobre el eje Y. ¿Preguntas, chicos? ¿O todo está claro? Liz, yo le tengo una duda. Ajá. En 2pi, ¿de dónde que sacó el X por X cuadrado más 1? La fórmula aquí, R por H. No, pero ¿de dónde toma X? El R no le acabo de decir que es la distancia que hay de aquí este X al eje de revolución. Ese es el R. Entonces, la función de la derecha menos la de la izquierda. O sea, X menos 0. Ese sería el R, que va a dar X.
Y la altura viene siendo en las funciones que delimitan la recta esta que ubicó, la función de arriba menos la función de abajo. O sea, ¿cuál es la función de arriba? X cuadrado más 1 menos cuál es la función de abajo. En este caso sería y igual a 0, que es el eje X. Entonces sería X cuadrado menos el valor de 0 y esto va a dar. Listo, Lick. Ujú. Una pregunta, licenciado. Ajá. Siempre sería X Sí, menos. siempre lo que usted va a ubicar es X, aquí un valor X, un punto X. Aquí es un punto X lo que va a ubicar siempre. Eso siempre va a ser X. Por eso están los casos aquí. Mire, no importa si es así su recta, ¿verdad? Siempre va a ser X. Y si tu eje de revolución es un horizontal, lo que va a ubicar aquí es Y. Mire, Y, una Y. Es una Y. Entonces, todos los casos de esto los podemos hacer con este método. Sí, como les digo, todos los ejercicios de sólidos de revolución los podrían hacer con este método, pero ¿cuál es el punto? A veces este facilita, por ejemplo, como les dije al inicio, si lo intentábamos hacer por los otros métodos, calcular esto, íbamos a tener que hacer dos integrales, donde una integral íbamos a aplicar el método de los discos y en la otra le íbamos a integrar el método de las arandelas. Miren, porque íbamos a hacer dos integrales, mientras que por este método lo hicimos solo una. Entonces, a veces este método nos ayuda a ahorrarnos trabajo, ¿verdad? Pero también puede ocurrir el caso de que más bien este método nos complique, o sea, sea más fácil hacerlo por alguno de los anteriores que por este. Por eso les digo yo, por eso no les digo yo, aplíquenle a todos los ejercicios este método, no, porque es posible que en algunos ejercicios este método más bien lo haga más difícil que los anteriores. Miren este, por ejemplo. Aquí lo que me dice, bueno, tengo el sólido acotado por X, igual a esta curva, que en este caso sería esta, X igual a 12 por Y al cuadrado menos Y al cubo, y X igual a 0 viene siendo el eje X, y el eje de revolución es Y igual a menos 2 quintos, en este caso sería esto, Y igual a menos 2 quintos. Este es el eje de revolución, aquí está esta recta, Y igual a menos 2 quintos. Entonces aquí, pues miren, aquí como les digo, ustedes buscarían qué método aplicar. Entonces esto, por ejemplo, que no supieran, que ya tuvieran los tres temas ya cubiertos, y entonces fuera un ejercicio de práctica de ustedes. Entonces vamos a ir descartando métodos para que miren, a ver cuál de los métodos es el que conviene así. De primera, el método de los discos no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Alguien me lo dice? Puede ser porque no está entre intersectos. ¿Cómo así? El sólido, Creo cuando que es el sólido de vueltas tendrá un hueco, licenciado. Sí, como algo ¿Verdad? así. Cuando este lo gire, alrededor de esta revolución va a tener un hueco, ¿verdad? Esta abertura. ¿Me? Entonces, quiere decir que no está montada no está montada la región sobre el eje de revolución. Entonces, por eso no se puede aplicar disco, entonces, o entonces tocaría aplicar arandelas o este método de cascarones cilíndricos. Entonces, pensemos si lo hacemos por arandela. Como es, puesto que este es el eje de revolución, ¿verdad? Entonces, pensemos si lo haríamos por arandela. Vamos a ver. Si lo hago por arandelas, el método me dice que ubique una recta perpendicular a mi eje de revolución. Eso es lo que me dice el método de las arandelas, ¿verdad? Trace una recta perpendicular al eje de revolución. Y con esto yo ya sé que voy a integrar para X. O sea, voy a tener que integrar para X. Entonces aquí, pues, ¿cuál sería el problema? Bueno, para el método de las arandelas tengo un radio mayor, R de X,
y tengo un radio menor que sería r de x. No estén copiando esto, solo estamos haciendo pruebas. Si por si acaso está copiando. Entonces aquí esto sería el método de la arandela. Un radio mayor y un radio menor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, fíjense que aquí es el problema. Voy a encontrar el radio mayor. ¿Quién sería el radio mayor? A ver, dígame. Pues de X, ¿verdad? Es La función que está aquí la arriba función. Menos menos el eje de revolución, ¿verdad? ¿Cuál es esta función de aquí? A ver, Tendría que despejar para Y. para y que quede en función de x. Y este es el problema, miren. Que esta función no está tan fácil despejarla para y que quede en función de x. Es ahí el detalle. Que no está tan fácil despejar esto. ¿Miren? O sea, esto tendría que dejar y en función de x todo, para poder decir, porque voy a integrar para x. Miren, este es el problemita aquí con esto. Y a veces las funciones que están aquí no me permiten despejarla para tal función. O sea, como en este caso, si yo uso el método de la arandela, tendría que integrar para x, ¿verdad? Entonces mis raíces tienen que estar en función de x. Entonces aquí estas funciones tengo que despejarlas y en función de x. Pero no me lo permite esto. No está tan fácil esto de despejarlo. Entonces aquí, pues, por ese motivo yo ya descarto utilizar el método de la arandela. Entonces voy a ver el método de los cascarones. ¿Cómo sería el método de los cascarones? Bueno, el método de los cascarones me dice que lo que haga es trazar una recta paralela al eje de revolución. Como mi eje de revolución es horizontal, trazo la recta paralela. Y esto indica, bueno, ubico un punto Y, ¿verdad? O el punto Y ahí, y esto indica que voy a integrar para Y. ¿Bien? El punto Y lo ubico, y eso es siempre ubicar este punto Y. Porque a partir de este punto Y yo voy a delimitar lo que va a ser un radio y la distancia que hay de aquí a aquí, debajo lo voy a estar. La distancia que hay de aquí a aquí va a ser un h. Miren. Entonces el volumen del sólido de revolución va a ser la integral que va de A a B de 2pi por R por H diferencial de Y, porque voy a integrar para Y. Entonces aquí la pregunta es quién es el radio y quién es la altura. Entonces el radio en este caso viene siendo esta distancia que hay de aquí a este punto Y a mi eje de revolución. Sería la función de arriba, o sea, Y, menos la función de abajo, o sea, lo que vale el eje de revolución, que es menos 2/5. Miren, y en este caso quedaría Y más 2/5, lo que es el radio. La altura, pues sería por quién está delimitado la recta que trazo. Sería la función de la derecha menos la función de la izquierda. ¿Cuál es la función de la derecha? Bueno, sería la ecuación de esta curva. ¿Quién es? Esta, miren. Y como voy a integrar para Y, mis funciones tienen que estar despejadas para X, o sea, X en función de Y. La función de la derecha es 12 y cuadrado menos y al cubo, menos la función de la izquierda, que en este caso es x igual a 0, y sería menos 0. Y entonces sería 12 y cuadrado menos y al cubo. Y esa sería el h. Entonces, por lo tanto, y y de dónde está delimitado. Bueno, en este caso es evidente que y está limitado de 0 a 1. Entonces, por lo tanto, el volumen queda la integral de 0 a 1 de 2pi por r, que es y más 2/5, por h, que es 12, por y cuadrado menos y al cubo, diferencial de y. Y bueno, ahí pues ya resolver esa integral sería este 12 por este 2 da a dar 24pi, la integral que va de 0 a 1, y quedaría y más 2/5, y cuadrado menos y al cubo.
aquí hay que, hay que distribuir todo esto para poder integrar. Entonces sería la integral 24 pi, la integral de 0 a 1, y vamos a distribuir. Quedaría y al cubo menos y a la 4 más 2 quintos de y al cuadrado menos 2 quintos de y al cubo diferencial de y. Este con este son semejantes, se pueden sumar. O sea, 1 menos 2 quintos, es decir, 5 quintos menos 2 quintos, 3 quintos quedaría. Entonces quedaría 24 pi, la integral de 0 a 1 de 2 quintos de y al cuadrado más 3 quintos de y a la 3 menos y a la 4. Diferencial de y. Ahora integramos. 24 pi. La integral de esto pues, va a dar 2 sobre 15 y a la 3. Y al cuadrado y a la 3 sobre 3. El 3 va a venir a multiplicar el 5, queda 15. Más la integral de y a la 3 sería y a la 4 sobre 4. Este 4 va a venir a multiplicar el 5. Va a quedar 3 sobre 20 y a la 4. Y la integral de y a la 4 y a la 5 sobre 5. Evaluado de 0 a 1. Y pues aquí va a quedar 24 pi. Cuando y vale 1, pues quedarían solo los coeficientes, 2 quintos, 2 sobre 15, más 3 sobre 20, menos 1 quinto. Y cuando y vale 0, pues se hace 0 todo, porque esto es 0, 0 y 0. Entonces, menos 0 quedaría, ¿verdad? Pero ahí lo dejamos nada más. Y hacen esa operación, ¿cuánto da? Dos pi me da 1000 por todo. Corroboren, a ver, no se dejen llevar por mí, a veces yo me equivoco. No soy perfecto. Sí, listo, pi. Bueno, ahí estaría. Entonces, miren, aquí este método. Bien. Y ya por el otro, pues se complicaba por el arandela. Entonces, así van a ir ustedes, cuando ya tengan uno, pues ir viendo, ¿verdad? Probando los métodos. Bueno, voy a probar este método, lo descarto por esto, este método test, y me quedo con este mejor, porque este me la facilita más. Dígame, Roberto. Quería preguntar, pero las gráficas no las dan, ¿verdad? En el examen, ¿o sí? No. Hay que hacerlo. Sí, yo les he dicho que las gráficas las traigo hechas por motivo de que si me pongo a dibujarlas, en este caso, ¿verdad? Todavía dibujando las gráficas posiblemente, y no hago el O sea, ejercicio. si hacemos mal la gráfica, de ahí está mal todo. Sí, pero esta parte de dibujar las gráficas, ya en este caso, ustedes ya andan bien. Ya han pasado hasta cálculo 1, ya en ese caso. Y para terminar, traigo el mismo ejercicio de ayer que con el que estuvimos al final. El mismito. Una pregunta, pero para Ajá. dibujar la gráfica podemos usar cualquier método, ¿verdad? No necesariamente hay que hacer el análisis completo con los 10 pasos, porque si toca hacer eso. ¿Cuál? O sea, para graficar podemos usar, por ejemplo, por tabulación, hacer una gráfica aproximada, porque no. Sí, obviamente lo que hacen un bosquejo nada más no la hacen a exactitud, ¿verdad? Pero sí traten de hacerla bien, que se muestre bien, porque a veces por no andarla haciendo bien, ahí los cortes no los miran y no miran que tal vez eso les hacían dos integrales la región. Entonces traten de hacerla bien, ¿verdad? No es que la hagan ahí a lo que salga, sino que traten de hacer algo bien, ¿verdad? Sí, Ujú. ok, gracias. Ajá. Ese es el mismito ejercicio de ayer. Entonces, como ya se conocen una parte de ellos, solo voy a ir poniendo, bueno, ya recordando de ayer, pues, x igual a menos 1 era esta función, x igual a 2 era esta, y igual a 0 era el eje x, x igual a menos 2 era esta recta, donde era el eje de revolución esta recta, este era,
Y esta era esta curva, ¿verdad? Que ya lo habíamos definido, que, bueno, el valor de x al cubo menos y más 1 igual a 0 era y igual al valor absoluto de x al cubo más 1, ¿verdad? Que al final esto se dividía en una función seccionada donde valía x más 1 si el valor absoluto de, perdón, si el valor de x era mayor o igual que 0 y era menos x al cubo más 1 si x era menor que 0. Entonces, a esta función nosotros de los x mayores que 0 la representaba esta, y igual a x al cubo más 1, y de los valores menores que 0 de x la representaba esta, ¿verdad? Todo esto está por dominio que tiene aquí. Entonces, esto ya lo habíamos hecho ayer, ¿verdad? Por lo que estoy haciendo rápido. Entonces, lo único ahora es ver el método. Bueno, ya lo hicimos para Randela, entonces hagámoslo por cascarones y ustedes van a ver aquí cuál es el que la facilita o la dificulta más, ¿verdad? Otra cosa que habíamos encontrado, bueno, que este punto era, bueno, cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? Como es esta misma gráfica, aquí quedaba 2 al cubo, 8 más 1 y. Este punto era 2,9. Este otro punto, cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Bueno, pues aquí quedaría menos 1 al cubo, da menos 1, con menos, queda 1 positivo, más 1, 2. Entonces este otro punto, por aquí lo voy a poner, era menos 1,2, para que los tengan como referencia. No sé si lo voy a ocupar, pero algo que ya habíamos calculado antes. Entonces ahora, hagámoslo por método de cascarones, esto, ¿verdad? Ya lo hicimos por arandelas y ya vimos que daban 3 integrales, ¿verdad? 3 integrales y integrábamos para y. Bueno, vamos a ver ahora por método de los cascarones. Bueno, el método de los cascarones me dice, como este es mi eje de revolución, hace una recta paralela al eje de revolución. Miren, y si trazo esa recta paralela, en este caso, como es vertical, voy a integrar para, bueno, aquí lo voy a poner. Voy a integrar para x y ubico el punto x. Miren. Pero ¿qué pasa? Si la trazo aquí, mi función de arriba es esta, y la de abajo, bueno, sería y igual a 0. Pero si yo trazo la recta aquí, la función de arriba cambia. Miren, en este caso, porque ya tengo otra función para los valores de x menores que 0, tengo otra, ¿verdad? Entonces, miren que en este caso, pues voy a tener que dividir esta región en dos. Esta va a ser mi región 1 y esta va a ser mi región 2. Y siempre lo mismo, integrando para x y aquí ubico otro punto x. En este caso. ¿Se entiende esta parte o no, chicos? Necesito que me digan si... ¿Puedes repetir esa parte, por favor? Bueno, vuelvo de nuevo. Todo de nuevo, para que quedemos claros. Entonces, método de los cascarones lo que me dice es que trace una recta paralela al eje de revolución. Eso es el método de los cascarones, paralela al eje de revolución. Bueno, la ubico sobre un punto X y voy a integrar para X. Ahí estamos bien. Entonces miro que aquí, pues la función que está por la parte de arriba de esta recta es esta función, y la de abajo pues sería y igual a 0. Pero fíjense que aquí, cuando la recta está aquí, ya la función de arriba cambia, ya no es esta, sino que es esta, miren. Ya es esta. La función de abajo se mantiene, entonces como mi función de arriba cambió, esto indica que esto se tiene que hacer dos integrales, donde esta le voy a llamar región 1 y a esta le voy a llamar región 2. Donde la división de las dos regiones va a ser aquí en el eje Y. El motivo de que se hacen esas dos regiones es porque las funciones de arriba, donde está tocando la recta, son distintas. Este es y igual a x al cubo más 1 para los x mayores que 0, y para los x menores que 0 es menos x al cubo más 1. Por eso es que quedan dos integrales. Aunque se mire que es la misma curva, pero el motivo es este valor absoluto que está ahí, entonces eso hace que se hagan dos integrales ahí para unos valores de x negativo y para los valores de x positivo. ¿Ahora sí o no? Sí, gracias. Bien. Teniendo ahora, entonces procedemos a decir el volumen de la región 1. Sería la integral que va de a b de 2pi por r por h, diferencial de x, ¿verdad? Igual aquí,
vamos a poner la integral de x y otro x. Entonces, en la región 1, ¿quién sería mi r y quién sería mi h? Bueno, el h vendría siendo la altura que tiene aquí, esto sería h, y r vendría siendo la longitud que hay de este punto x al eje de revolución. Entonces sería la función de la derecha, que en este caso sería x, menos mi eje de revolución, que en este caso vale menos 2. Entonces el radio sería x más 2. ¿Bien? Y la h, que viene siendo por quien está delimitado de la recta, sería la función de arriba, miren, menos x al cubo, más 1 menos la función de abajo, que en este caso sería 0. En este caso sería x al cubo más 1, el h, miren. Y x por quien está delimitado ahí en la región 1, de menos 1 hasta 0. Hasta aquí les dije, hasta el eje y llega la que es la división de las dos regiones. Desde menos 1 a 0 es quien está limitado en x la función. Entonces, de menos 1 a 0. Por lo tanto, el volumen de la región 1 quedaría la integral que va de menos 1 a 0 de 2pi por r, que dio x más 2, por h, que dio menos x al cubo, más 1, diferencial de x. Bien. Ahora voy a hacer el volumen de la región 2 para que, a ver cómo queda, que siempre es la integral que va de a b de 2pi por r por h, diferencial de x. El r en la región 2 y el h en la región 2. Bueno, el r, estamos aquí en la región 2, entonces el r, bueno, aquí este es el r. Y en la región 2 sería el r, la distancia que hay de este x al eje de revolución. ¿Cómo se va a calcular? Bueno, sería derecha menos izquierda, sería x menos la izquierda, que en este caso sería menos 2, sería x más 2. Ese sería el radio. Miren, alguien va a decir, Lick, pero el radio en las dos regiones es el mismo. ¿Ves? Y yo viendo ahí bien, aquí, esta distancia es más pequeña que esta que está aquí. ¿Y por qué da el mismo radio? No sé si alguien se hará esa pregunta o estará de acuerdo con esto. No sé si alguien se hará la pregunta. ¿Por qué da el mismo radio? Y yo estoy viendo aquí gráficamente que esta distancia es menor que la que esta otra. Pues eso es porque como estoy poniendo valor x, entonces de acuerdo a lo que valga x aquí, eso va a ser un radio. Por ejemplo, si aquí yo digo que el x vale un medio, negativo un medio, pues ya el radio, pues en este caso, en la región, si vale, quedaría el radio 3 medios. Miren, si digo que el x vale menos un medio. Y si el x vale 1 aquí, entonces aquí sustituyo va a valer 3, miren, entonces ahí se da. Es como el x va a variar, entonces por eso el radio queda x más tal. Porque depende de allí donde lo ubique, eso va a variar. ¿Verdad? No es que usted gráficamente lo mira más pequeño aquí y da en igual grado, está mal. Perdón, igual, la misma función está mal. No, como esto depende del x, ¿verdad? Y el x va a variar, entonces en ese caso. Solo por ponerle un ejemplo. Bueno, ahí tenemos el radio. Y la altura, pues, por quien está delimitado esta recta. La función de arriba, que en este caso es x al cubo, más 1 menos la función de abajo, que en este caso es y igual a 0. Y sería x al cubo más 1. ¿Bien? Y bueno, ahí tengo eso. Y en este caso, x, ¿de dónde a dónde se mueve? De 0 a 2. Exactamente. Bueno, y la integral quedaría, la integral que va de 0 a 2, de 2pi por r, que es x más 2, x al cubo más 1, diferencial de x. Miren. Entonces, díganme ustedes, ¿qué método está más fácil le resulta más fácil para este ejercicio? ¿El anterior, el de Arandelas o este? El análisis de este es más sencillo. Es más sencillo en el aspecto de que están integrando para x. El anterior tuvimos que integrar para y y entonces se tuvo que despejar estas ecuaciones para x en primera, ¿sí? Y se tuvo que hacer 3 integrales. Entonces miren en este caso, esto lo facilita, ¿verdad? Que este método. Entonces ustedes ahí van a aprender a decidir cuál método les conviene más. Ahí la voy a dejar expresadas las integrales para que ustedes las resuelvan y corroboren. Bueno, suman los dos resultados y eso va a ser el volumen total, ¿verdad? El volumen total
sería el volumen de la región 1 más el volumen de la región 2. Resuman eso y tiene que dar el mismo resultado por hacerlo por arandelas. No es que va a dar distinto, va a dar el mismo resultado en estos dos. ¿Verdad? Distinto método, pero van a dar el mismo resultado.